la palabra del señor doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Adelante, por favor. Señora decana del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, bicentenario también, señor doctor Joao Clemente Baena Suárez, exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos, y a su derecha su hijo, el excelentísimo señor Rodrigo Baena Suárez, embajador del Estado Federativo de Brasil en el Perú, y con ustedes el mayor publicista del Perú, el doctor Raúl Chanameón, presidente de la Asociación Bicentenario y miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones y exdecano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Y saludo a los señores miembros, excelentísimos embajadores del cuerpo diplomático acreditado en el Perú, a los señores visitantes, embajadores del Servicio Diplomático de la República que nos acompañan, juristas, amigos todos. Yo tengo que decirlo a viva voz, expresar mi profundo agradecimiento, señora decana y doctor Raúl Chanamé, por la aquiescencia de permitirme decir unas palabras breves en oportunidad de esta gratísima visita al Perú de tan eminente figura del derecho internacional panamericano y planetario. El doctor Joao Clemente Baena Suárez es una figura que ya no solamente pertenece a la historia del derecho brasileño. El proceso mismo de su vida cultivada en el derecho y en el derecho internacional lo ha hecho a usted, doctor Baena Suárez, propiedad del derecho continental y acaso del planetario. Por eso, mis primeras palabras para usted, que el Perú lo ha visitado tantas veces como aquel 1975, integrando aquella comisión que fuera para la reunión de cancilleres, 1975, septiembre 22, y en aquella oportunidad, usted, secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, del Palacio de Itamaraty, la noble y la evidentemente impecable y descollante diplomacia a la que usted le ha dado cada vez más brillo con su presencia permanente. Y claro, el Perú lo ha seguido de cerca y lo ha seguido permanentemente en todo su proceso. Cuando el país anuncia entre los diversos medios, siendo casi el primero, aquel 22 de marzo de 1984, la elección del vicecanciller del Brasil, Joao Clemente Baena Suárez, que se habían abierto los espacios, todos los demás candidatos habían claudicado ante el señorío de Baena Suárez, que se posesionaba como el inminente nuevo secretario general de la OEA, con una circunstancia de paradoja histórica. Usted, doctor Clemente Baena, había alcanzado
el mismo consenso que en su momento Alberto Lleras Gallardo, aquel 30 de abril de 1948, cuando fue elegido el primer secretario general de la Organización de los Estados Americanos en aquella reunión en Bogotá. Usted repite esa preeminencia en 1984. Y son 10 años los que la gestión suya, como lo dijo en su libro sobre la gestión de 1984-1994, llevó usted adelante. Es verdad, usted no asumió inmediatamente y pidió una discreta licencia. Su antecesor, el mexicano Alejandro Filo, había dejado 9 años antes a la OEA, y con su renuncia el subsecretario general complementa hasta que usted el 20 de junio de 1984, todo América estaba atento. Los medios de comunicación del continente anunciaban que llegaba a la Secretaría General de la OEA un discreto administrador eficaz y eficiente. Así lo tilda el diario El País de aquella época, del eminente y del que se auspiciaban muchos réditos para una OEA a la cual usted le daba el imperio de ser la OEA de la modernización, la OEA de la renovación, esa OEA que usted con tanto brillo llevó adelante con la mansedumbre como corresponde. Y como se ha dicho, en un momento en que el sistema internacional vivía los estadios postreros de lo que había sido la Guerra Fría, que como sabemos, el 9 de noviembre de 1989 se produce su colapso con la caída del muro de Berlín. Usted antes que ello tiene un salvamento, y el salvamento suyo está direccionalizado en Centroamérica. El continente le debe a usted su participación importante en varios procesos. Nicaragua, Costa Rica y los 2 muertos que se producen en la zona de frontera. Contadora y su plan para establecer una cuota que significaba una posición para buscar un equilibrio. Y de otro lado, Costa Rica, que había apostado por el secretario general de la OEA. Esa era la actitud de un secretario general que ingresaba de plano en ese sincretismo de la paz y de la conciliación. Y al camino siguiente, en 1987, cuando el problema de Nicaragua, el problema interno, digo, de Nicaragua, se había convertido para usted en un tema casi de reto, y entonces todos los países de la región ven con aplauso como, además del grupo de Contadora, además de los países de apoyo en el que estaba el Perú, usted de manera excepcional, inigualando lo que no se ha hecho Joao Baena Suárez, con un peruano de brillo como Javier Pérez de Cuellas, legitimando todos los procesos que se iban haciendo y dando en ese entonces. Cuando se produce evidentemente la etapa partera, pero también la etapa final, con el cardenal Miguel Obando, y usted juntos para llevar adelante ese proceso, ese brillo que usted le dio a un proceso centroamericano que luego entraría en la quietud de la paz, ese enorme legado al apoyar el famoso Plan Arias, el presidente Oscar Arias de Costa Rica, y todo lo demás que ha significado para usted llevar adelante una OEA, el primer organismo internacional del sistema planetario en términos cronológicos, como
de su reunión de 1889. Es la gran partera de las organizaciones internacionales. Usted le dio brillo. Y el Perú, que no es un país ingrato, y el Colegio de Abogados de Lima, mucho menos desde los tiempos de Vicente Morales y Duárez, y en este salón, que es el Salón José Baquiján y Carrillo, gran prócer y precursor de la independencia del Perú, le rendimos tributo, lo reconocemos, y el carácter que usted tuvo para decir públicamente que le preocupa por qué el concepto de soberanía se relativiza. Usted ha dicho siempre que lo importante no es la soberanía de los grandes ni de los pequeños, sino la soberanía del Estado, que hay que mantenerla. Usted ha dicho que le preocupa que académicos digan que las soberanías están casi como una fase de relativización, porque usted conoce como nadie, como desde la paz de Westfalia de 1648, que le puso punto final a la guerra de los 30 años, el concepto de la soberanía es intrínseco, es medular, es pétreo en la cosmovisión y en la constitución de los estados. João Baena Suárez, formado como diplomático, con trayectoria importante en Lisboa, en Guatemala y en Bruselas. Usted que fue cónsul en Florencia y que cumplió funciones en Nueva York. Usted, João Baena Suárez, para el Perú, para los internacionalistas como los que nos encontramos aquí, usted es una vitrina viviente, un ejemplo para emularlo siempre. El Perú es un país que ha pasado por diversos procesos. Y cuando a usted le preguntaron, dijo que la OEA en el año 1992 todavía no tenía la Carta Democrática Interamericana, que usted dijo, si la hubiéramos tenido, la hubiera aplicado. Y eso marcó la pauta de su señorío como hombre de derecho y su democracia. Pero además, cuando la Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001, justamente aquí en Lima, por una circunstancia excepcional o de la vida, también se produjo el atentado terrorista en las Torres Gemelas. Esa Carta Democrática, que fue una Carta Democrática que debe ser el péndulo al que usted siempre aboca, que hay que aplicar de manera permanente. Y la Carta de la OEA, que es justamente la partera de todo. Las 3 de las 4 enmiendas realizadas en la Carta fueron hechas durante su gestión, y usted le dio esa visión a la Carta para otorgarle al secretario general poderes especiales. No se había hecho antes, y hoy valoramos por qué el secretario general debe tener una presencia permanente, no solamente gráfica, en la visión de lo que significa un secretario general de la OEA. Por eso, en este proceso, usted ha dicho que le preocupa y mucho el terrorismo. Usted ha dicho que el terrorismo se ha institucionalizado, combatir con las armas del derecho. ¿Cómo no recordar cuando usted dijo que en 1965 el mayor pecado de la OEA fue apoyar la invasión de la República Dominicana? Usted lo dijo con la autoridad que tiene, y recordar que solamente 5 años antes, el 23 de agosto de 1960, el canciller peruano Raúl Porras Barrenechea, en la reunión, la 7ª de cancilleres en Costa Rica, había desoído el mandato del presidente Prado para decir el salvamento del principio de no intervención, es decir, la visión pétrea de que debe respetarse el frente interno de los estados, y que usted en el año
cuando era evidentemente secretario general, dijo que todos los estados deben ser respetados en su estructura básica, porque para cultivar el derecho, usted nos ha dejado, nos deja y nos sigue dejando un enorme legado a los hombres del derecho. Este monasterio, que es el ilustre Colegio de Abogados de Lima, hoy en el acto que ha hecho con nuestra decana, lo que está haciendo es un reconocimiento al gran aporte y al gran legado que usted ha llevado adelante con la Secretaría General de la OEA. No puedo terminar mis breves palabras prometidas, decirle que cuando en 1987 los criollos del Perú, entre ellos, como no, el Sambo Cabero, Óscar Avilés y tantos otros como Jesús Vázquez y Abanto Morales, fueron reconocidos y al mismo tiempo condecorados por la OEA que usted presidía, nos hace pensar a los peruanos su enorme cultivo del humanismo y su sensibilidad con el arte, ese arte panamericano que seguimos viendo en usted. Permítame en mis palabras finales decirle, doctor Joao Clemente Baena Suárez, que acaba de cumplir el 14 de mayo 88 años de edad y que es para todos nosotros una enorme motivación. En esa licencia de haber auscultado, como abriendo una caja no de Pandora, sino de enormes legados suyos, decir todo su aporte histórico al derecho internacional y al derecho americano, que como miembro de esta asociación bicentenario que cultiva justamente los enormes procesos históricos en el Perú, nos sentimos extasiados jurídicamente y amicalmente de tenerlo. Y en la licencia personal de haber sido profesor en el curso de la OEA en Río de Janeiro, precisamente cuando el doctor Baena Suárez era el presidente del Comité Jurídico Interamericano. Usted ha pasado por todo un historial que cuantos quisieran haberlo tenido, porque su presidencia de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas de 1998 al año 2000, porque su Comisión de Derechos Humanos le dio un enorme legado a las Naciones Unidas, porque al mismo tiempo haber integrado en el Instituto Río Branco, por haber hecho usted del proceso mismo de la diplomacia brasileña, para ellos y para todos con los que converso, un enorme legado. Decirle a usted que los peruanos, los hombres del derecho y la diplomacia peruana aquí presente y muy bien representada, le decimos a usted con gratitud permanente, como debe hacerse siempre y en vida, gracias por su enorme legado, que es para todos nosotros de reflexión permanente. Muchas gracias. Usted lo sabe todo, yo no sé nada. Un placer, doctor. Muchas Un honor, gracias. para mí es un honor. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos al profesor Miguel Ángel Rodríguez Mackey por sus palabras alusivas a nuestro homenajeado. Bien, señoras y señores, el reconocimiento de la Asociación Bicentenario 2021 e invitamos a su presidente, el doctor Raúl Chalamé Orbe.
ha caído. Digo, señora, antes el sistema que lo dio. Se enojó conmigo. Bueno, vamos a seguir la ceremonia. Señora decana y amiga, señor presidente de la comisión, y el hombre que más conoce de mi vida que yo. Agradezco muchísimo, especial su referencia a algunos puntos importantes que siempre son olvidados por algunos. Senhoras embaixadoras, senhores embaixadores, senhores chefes de missão, mis colegas, mis amigos todos e amigas. Eu tenho aqui um texto, pero não sei se vou ler. Queria antes dizer-lhes que alguém falou em Iquitos, não é? Quero recordar que meu abuelo materno era comandante de os navios Lucas, que hacían el viaje de Belém para Ciudad Magnífica, donde he nacido yo. Hasta ahí. Por toda la Amazonas de los Solimões hasta Iquitos. Y esto aprendí a vivir con él todas las historias de esos trayectos y de las personas. Y quería decirles, y voy a cambiar la cosa de estar 12 años antes de los 100, hace crea muchas dificultades. Bueno, yo vivo un momento que ustedes han de comprender que es de honor, de privilegio y de amistad. Sobre todo de felicidad. Gracias a mis amigos aquí reunidos en esta ceremonia. Les agradezco muchísimo la alegría. Desculpe, soy homenajeado que no es mía. Bueno, en la UEA, como ustedes saben, hay 4 idiomas oficiales: español, inglés, portugués y francés. Pero como llegada, se inauguró un otro idioma, que es la mezcla de todos los 4, que se llama baenés. Entonces yo pido permiso para hablar un poco en baenés y ustedes van a comprender. Bueno, voy a decirles que tengo algunos pensamientos y les aseguro que seré breve. También otra historia de la OEA, cuando un embajador levantaba la mano y pedía la palabra, dizia, serei breve, senhor presidente, e falava 2 horas seguidas. Não vou fazer isso, querido. Quero dizer que, em minha visão, sem advogado não é justiça. Sem diplomático não há diálogo internacional pacífico, cooperação e composição harmônica de interesses nacionais. Foram 2 caminhos de minha vida, o direito e a diplomácia. São atividades de construção, de solução e de superação. Não é demasiado agradecer a possibilidade que a vida me ha dado de desenvolver essas 2 atividades. O direito internacional é essencial a la vida entre os pueblos, sabemos e lo creemos. É a melhor maneira de organizar o mundo, pero não sempre ha cumprido essa missão. Demasiadas vezes ha cedido o espaço ao poder, com o qual mantém uma relação histórica de sístole e diástole, de expansão e retração. Pero não há outra forma de ordenar as relações entre os Estados que o respeito às normas do direito internacional. Desejo ressaltar o trabalho de 2 instituições. Uma, no âmbito mundial, a Comissão de Direito Internacional de Ginebra, e outra,
em âmbito regional, la Comisión Jurídica Interamericana. Ambas tienen un patrimonio amplio de realizaciones. La regional, la nuestra, es la más antigua, en realidad es centenaria, con distintas denominaciones. Aqui, senhora decana, permita-me sair do texto e dizer que as duas, e 10 anos para discutir um texto sobre a reserva aos tratados. Para a nossa, não. A nossa é mais dinâmica, mais objetiva e mais direta. E todos conhecem as decisões que tomaram nossos antecessores. A Comissão Jurídica tuvo muitos nomes, distintos nomes, e criações como o Código Bustamante, por exemplo, para citar uma de suas realizações. Pero hay também, no âmbito mundial, a Corte Internacional de Justiça de La Haya e, em regional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos de São José. Dessa forma, se completa a arquitetura jurídica das duas organizações. Depois, vocês podem imaginar, depois de 10 anos, pela OEA, com sentimentos de amor e ódio. Solamente o Dr. Freud lo explicaria. Pero algumas coisas desejaria dizer-lhes. Recuerdo que certa vez o chefe de missão em la OEA estavam discutindo um tema e me ha dito: "Esto não é assunto de la OEA, não é comigo, é assunto da OEA, não é comigo." E eu lhe contestado que a OEA eram ele e seus colegas representantes dos Estados Unidos. Não se tratava de um ente lejano e autônomo, perdido no cosmos. Era ele e seus colegas que haciam a OEA, porque, como sabemos todos, a OEA é o que os governos diziam que seja. Se é boa, se é mala, não é o secretário-geral que la conduz. Mi biógrafo me ha dado muitos, generosamente, muitos elogios. Mas a OEA, e a grande virtude de nossa organização é esta carta, aprovada por unanimidade dos países membros. Há que recordar sempre esse hecho. É mais uma decisão de vanguardia de nossa organização regional. Senhor presidente da Associação Bicentenária, como membro honorário, aguardo suas indicações de como posso contribuir ao programa organizado para 2021. Además, naturalmente, devolver a Lima com prazer e entusiasmo. Aguardo suas indicações. Senhora decana, esta casa é uma casa onde me sinto confortável e estimulado. Eu também me dizia que é muito mais bonita que a OAB de Rio ou de Brasília, muito mais bonita. Nós todos temos cajones de vidro, mas aqui é uma tradição. Mas deixamos a OAB para depois que vuelva para falar com meus colegas allá. Vocês não sabem de nada, não viram nada. Eu vi o Colégio de Advogados de Lima. E nessa casa, senhora decana, de saber jurídico, me sinto confortável e estimulado. Não sei o que me reserva o futuro, mas recebo aqui energia adicional para enfrentá-lo com tranquilidade e firmeza.
como mis colegas del colegio, tengo fe en el derecho, tengo fe en la justicia y tengo fe en el diálogo internacional, con el objetivo de atender los ideales de hombres y mujeres de todas las naciones, que son el fundamento y la razón de nuestra acción, abogados y diplomáticos. Muchas gracias, señora decana.